La afirmación de el Tanaj obliga a todos a circuncidarse suele pronunciarse con el tono de una sentencia universal, como si la circuncisión, el Brit Milá, fuera presentada en el Tanaj como una ley cósmica impuesta indiscriminadamente a toda la humanidad, equivalente a decir, si eres humano, estás obligado. Pero cuando esa afirmación se somete al taller que estamos aprendiendo, de donde está escrito con disciplina de Peshat, con sentido contextual, se revela una estructura completamente distinta. El Tanaj presenta la circuncisión ante todo como un Brit, un Ot Brit, una señal de pacto específicamente vinculada al pacto con Abraham Avinu y su descendencia, y luego como señal identitaria nacional dentro del marco de Israel. Además, el Tanaj regula la circuncisión como condición de participación en ciertos ritos nacionales, de modo muy notable en Pesaj, pero no formula un mandato universal dirigido a toda carne o a todas las naciones para circuncidarse como obligación general. Es decir, el Tanaj sí manda el Brit, claro que sí, el Brit Milá con fuerza, sí lo llama pacto y una señal, sí la exige dentro de su marco, pero ese marco no es la humanidad, no es todas las naciones, no es la humanidad por ser simplemente humanidad, claro que no. Es una alianza particular con un linaje que el Eterno escogió y con un pueblo que el Eterno escogió, y cuando incluye al extranjero, lo hace por categorías específicas y por participación en un rito específico, no por un imperativo universal abstracto. Además, no es cualquier extranjero, es el no nativo que es residente en Israel, que ya se integró a las costumbres y tradiciones israelitas en la tierra de Israel. No es el extranjero que vive en cualquier parte del mundo. Definamos ahora la afirmación exacta para poderla auditar sin ninguna nebulosa. La afirmación sería: el Tanaj contiene un mandato explícito que obliga a todo ser humano de cualquier nación, en cualquier época, de cualquier país, a circuncidarse, y que la falta de circuncisión constituye una transgresión universal. Si esa afirmación fuera correcta, esperaríamos encontrar en el Tanaj un pasaje con un lenguaje universal de toda la tierra, toda carne, todas las naciones, en forma de mandato como harán, circuncidarán, dirigido a toda la humanidad. En cambio, cuando nos ponemos a buscar en el Tanaj el pasaje fundamental, llegamos a Bereshit capítulo 17, donde aparece la institución del Brit Milá en su formulación más completa. Allí Hashem establece su pacto con Abraham Avinu, promete descendencia y también tierra, y define la circuncisión como una señal. Dice ahí: este es mi pacto, será circuncidado entre ustedes todo varón, y será como señal del pacto entre mí y ustedes. Esto en Bereshit capítulo 17. Aquí el método nos exige subrayar los pronombres. Entre ustedes, tu descendencia, Zarajá, tu simiente, a través de sus generaciones, Ledorotam. El texto no está hablando a todas las naciones nunca de manera general. Lo que está diciendo es que está hablando a Abraham Avinu y a su casa en específico, y define el pacto como pacto particular. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, por pacto eterno. Esto es crucial y central. El Brit Milá no aparece nunca como una regla humana universal. Aparece como una señal de pacto, de un pacto particular. Quien borra esa particularidad ya ha adulterado el sujeto del mandato. Esto se ve mucho en el mesianismo. Y aquí déjenme decirles algo. Ese Brit Milá que se hicieron no sirvió para nada. No están pactando con Hashem, están pactando con una ideología sincrética aborrecible. Ahora bien,
El mismo Bereshit capítulo 17 agrega un elemento que a menudo confunde. Incluye en la circuncisión también al Ben Bait, al nacido en tu casa, al Mignat Keisef, al comprado con plata, incluso de todo hijo de extranjero, al Ben Nejar, que no sea de tu descendencia. Aquí es donde la catequesis y el mesianismo suelen gritar: ¿ves? También aplica a los extranjeros. Pero el Peshat, cuando se lee sin la ansiedad de querer pertenecer a algo que no te pertenece, muestra que el texto jamás está universalizando la circuncisión a todas las naciones o a los extranjeros que quieran formar parte del pacto. Lo que está regulando es la casa pactual de Abraham Avinu. Quien vive bajo esa casa, bajo la casa de Abraham Avinu, es incorporado a esa unidad doméstica y pactual, porque es nacido o adquirido. Entra bajo la señal del pacto de esa casa, no de cualquier casa en cualquier parte del mundo. Eso no es un mandato universal para todas las naciones. Es un mandato particular para una estructura pactual concreta. Es como si una constitución nacional dijera: todo ciudadano de esta nación debe cumplir con esta situación, con este mandato, con X mandato. Y quien se integra legalmente a esta casa cívica también cumple con X mandato. Eso tampoco vuelve el X, el mandato que estamos mencionando, una ley universal global. Lo vuelve una norma particular con reglas de incorporación a dicho ecosistema. Más aún, Bereshit capítulo 17 define una sanción dentro del pacto. El varón incircunciso, esa alma será cortada de su pueblo, porque ha roto mi pacto. Esto también es decisivo. ¿De qué pueblo habla el texto? Habla del pueblo pactual, del cuerpo social que emerge del pacto abrámico. La sanción se formula en términos de pertenencia a ese pueblo específico, cortado de su pueblo. No se formula como una condenación universal para toda la humanidad. No se está diciendo que será cortado de la humanidad, porque no es un mandamiento universal. La lógica es pactual, no cosmológica. Es decir, el Tanaj no está diciendo: si cualquier gentil no se circuncida, está violando un mandato universal. Lo que está diciendo es que si alguien que pertenece al pacto rompe la señal del pacto, está rompiendo el pacto mismo. Ese matiz es la diferencia entre honestidad textual y una catequesis o enseñanza mesiánica manipulada. El segundo gran pasaje que suele invocarse es el Sefer Shemot, capítulo 12, en el marco de la festividad de Pesaj. Ahí el Tanaj establece que ningún incircunciso comerá de él. Koel arel lo yohal bo. Y añade una cláusula crucial: si el ger, el residente integrado, quiere hacer Pesaj para Hashem, será circuncidado todo varón suyo, y entonces se acercará para hacerlo y será como el nativo de la tierra. Esto en el Sefer Shemot, capítulo 12, verso 48. Este texto es oro metodológico porque muestra exactamente cómo opera el Tanaj. No está universalizando, está condicionando. No dice: el ger está obligado a circuncidarse por simplemente ser un humano. Lo que dice es que si el ger quiere participar en Pesaj, en un rito nacional pactual, entonces entra por la puerta del pacto y del signo, y entonces participa como un nativo. Es un sí entonces, es una cláusula causativa. Eso no es mandamiento universal, es una regla de acceso a un rito específico del pacto israelita. La catequesis y las enseñanzas mesiánicas toman la condición y la convierten en universalidad cuando no es así. El Peshat la deja como condición, pero repito nuevamente, el ger ya lo enseñamos en clases pasadas, pero lo vuelvo a repetir porque siempre hay gente que saca de contexto las cosas. El ger es el residente no nativo en Israel que ya se asimiló a las tradiciones y cultura de Israel y
esto no es obligatorio, pero si es que quiere celebrar Pesaj y unirse, puede hacerlo bajo el término que aquí lo impone la Torá, que es con la circuncisión. Aún más el Tanaj, cuando habla a las naciones, no las retrata como todas obligadas a circuncidarse. Las retrata como naciones con su propia historia, con su propia moralidad bajo juicio y con posibilidad de reconocer a Hashem sin necesariamente perder su identidad nacional. En los profetas la circuncisión aparece frecuentemente en metáfora moral. Circunciden el prepucio de su corazón, dicen. Mul et orlad levavchem. Es una idea principal de Devarim capítulo 10 verso 16. Hashem circuncidará tu corazón, dice Devarim 36. Circuncídense para Hashem y quiten los prepucios de su corazón, dice Yirmiyahu 4:4. Aquí el Tanaj mismo hace una operación pedagógica. Toma la señal física particular y la usa como símbolo de una transformación interna necesaria. Lo relevante para esta auditoría es que en el Tanaj no se usa estas metáforas para imponer un Brit Milá a todas las naciones. Se usan estas metáforas para denunciar la hipocresía que había dentro de Israel. Tener una señal externa, pero no tenían una interioridad transformada. Eso era una práctica así por fuera, pero vacío por dentro. De hecho, el profeta Yirmiyahu llega a enumerar naciones circuncidadas en carne, pero no en corazón, en el capítulo 9 de su Sefer Yirmiyahu, con lo cual el Tanaj reconoce que la circuncisión física existe también en otros pueblos por razones culturales, pero la vacía de supremacía moral no convierte a nadie automáticamente en justo por tener la circuncisión. Esto destruye completamente de paso otro abuso mesiánico y catequético, usar la circuncisión como prueba de superioridad moral. El Tanaj nunca permitió esta idolatría identitaria. Aquí emerge también el punto filosófico profundo que les quiero compartir. La circuncisión en el Tanaj no es higiene universal, ni tampoco una marca de salvación universal. Es un ot brit, una señal de pacto, y una señal de pacto por definición distingue un marco particular. El Tanaj es increíblemente coherente en esto. La particularidad no se vuelve universalidad por la fuerza de la retórica, sino por el texto mismo. Si el texto no lo universaliza, tú ni nadie tienen el derecho de universalizarlo sin hacer violencia interpretativa. La catequesis y el mesianismo universalizantes suelen hacerlo por dos motivos: o para forzar una conversión, o para imponer un estándar externo como criterio de pertenencia y pureza. Pero el Tanaj, cuando se lee con honestidad, corta ambos impulsos. Te recuerda que Hashem administra pactos y roles y que la justicia no depende de los uniformes. Entonces, al cerrar esta auditoría con el protocolo que ya hemos estado manejando, la conclusión honesta y verdadera se vuelve inevitable. La circuncisión está en el Tanaj como un mandato explícito dentro del Brit con Abraham Avinu y su descendencia masculina, extendido a su casa pactual, es decir, los nacidos y adquiridos dentro de la casa de Abraham Avinu, y como condición para participar también en Pesaj para el Ger, el residente integrado a la sociedad israelí que vive en Israel, que quiera entrar en ese rito. No aparece nunca formulada como una obligación universal para toda la humanidad en general. Si alguien quiere sostener que toda la humanidad debe circuncidarse, tendría que presentarnos un pasaje con ese sujeto universal y esa forma legal. Y no basta nada más con citar Bereshit capítulo 17 sin ningún pronombre, ni tampoco Shemot capítulo 12 sin su si X entonces Y. Por eso, en esta clasificación final de este taller, ¿el Tanaj obliga a todos a circuncidarse? No, queridos alumnos. Esto cae en la categoría de que no está como doctrina universal. Lo que sí está es una obligación particular del pacto para Israel y una regla de acceso a un rito particular para el Ger, que es el extranjero, el no nativo,
integrado a la sociedad israelita que vive en Israel, no a personas de cualquier parte del mundo. Si eres un no judío, no necesitas robarte una señal que no te fue dada como obligación universal para ser visto por Hashem. La fidelidad no empieza en tu piel, empieza dentro de ti cuando manejas verdad y coherencia en tu vida. Y si eres parte del pacto de Israel, eres judío, la señal, déjame decirte, sin corazón no te va a salvar. Porque el Tanaj te está gritando que la verdadera circuncisión es la del Lev, la del corazón. Cuando el texto se lee así, se rompe el chantaje religioso y nace una reverencia limpia. Cada cosa en su lugar, cada mandato con su propio destinatario y cada símbolo con su propósito. Y entonces, en lugar de vivir persiguiendo identidades ajenas, la persona aprende el acercamiento más torático de todos: servir a Hashem con justicia en el lugar donde te puso, seas judío o no seas judío, sin andar inventando obligaciones para dominarte y sin disminuir la santidad del pacto al convertirlo en propaganda universal.